¿Qué es la potenciación? La potenciación es el producto de un mismo número, es el producto consecutivo de un mismo número. Veamos el ejemplo. 9 es igual a 3 a la 2, donde 3 es el número que se repite y 2 es el exponente, que es la cantidad de veces que se repite ese número. El número que se repite lo vamos a llamar base. 3 a la 2 es igual a 9. ¿Cómo hago yo para saber si un número, cuántas veces yo tengo que repetir o cómo yo puedo formar esa potencia? Veamos 12 a la 3. 12 por 12 por 12 me da 1728. Significa que ese 12, que es la base, lo multipliqué 3 veces por sí mismo. Tomo la base que es 12 y le coloco de exponente 3, que es la cantidad de veces que se repite. 12 a la 3 es igual a 1728. Vamos a hacer la operación para que ustedes vean de dónde sale. 12 por 12 me da 144 y 144 por 12 me da 1728. Criterios de divisibilidad. Para saber cómo dividir los números, primero tenemos que saber cuáles son los criterios de divisibilidad. Estas son las condiciones que necesita un número para ser divisible entre otros. Primero, conozcamos los números. Los números pueden ser pares o impares. Los números pares son todos aquellos que son divisibles entre 2, como son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y todos los demás números que terminen en 2, en 4, en 8, en 6 y en 0. Los números impares son todos aquellos que no son divisibles entre 2, como son el 3, el 5, el 7 y el 9 y el 1. Y todos los números que terminen en 3, en 5, en 7, en 9 y en 1. Criterio de divisibilidad entre 2. Un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en número par. Veamos un ejemplo. El 578. El 578 termina en 8, es decir, termina en un número par. Por lo tanto, ya de solo verlo sabemos que es divisible entre 2. De todas maneras, para que ustedes vean la división y se den cuenta, vamos a hacerla correctamente. Fíjense ustedes, 578 entre 2 sería bajo el 5, 2 por 2, 4, al 5, 1, bajo el 7, 17 entre 2 me da a 8 por 2, 16, al 16, 1, bajo el 8, 18 entre 2 me da a 9 por 2, 18, al 18 pago, es decir, al 18, 0. Como vemos, es una división sin residuo y con un número natural exacto. Vamos a ver entonces números que son divisibles entre 3. Para yo saber si un número es divisible entre 3, yo tengo que sumar los dígitos que lo componen. Y este resultado tiene que ser o 3 o múltiplo de 3. Veamos el ejemplo. 3.375. Para yo saber si este número es divisible entre 3, yo sumo los dígitos que lo componen. Es decir, 3 más 3 más 7 más 5. 3 más 3 es 6, más 7 son 13, más 5 son 18. 18 es un múltiplo de 3 porque por 3 es 18, aparece en la tabla del 3, es decir que este número es divisible entre 3. Yo no necesito hacer la división de solo sumar, ya sé que es divisible. De todas maneras, hagamos la división para que ustedes vean, ¿verdad? Y comprueben que la división da exacta. 3.375 entre 3 me da bajo el 3, 1 por 3, 3 al 3 pago 0, bajo el segundo 3, 1 por 3, 3 al 3 pago 0, bajo el 7, 2 por 3, 6 al 7, 1, bajo el 5, 15 entre 3 a 5 por 3, 15 al 15, 0 o pago, ¿verdad? Es decir, una división totalmente exacta con un número cociente natural. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Es divisible únicamente cuando termine en 5 o en 0. Veamos el ejemplo, 1050. Ya lo estamos viendo, de solo verlo sabemos que es divisible entre 5 porque termina en 0. Pero hagamos la división. 1050 entre 5, bajo el 1, no cabe, bajo el 0, 10 entre 5, a 2 por 5, 10, al 10 pago, bajo el 5, a 1 por 5, 5, a 5 pago, bajo el 0, no cabe, 0 a cociente,
Me queda una división exacta, sin residuo y como cociente un número natural. Los números pueden ser divisibles entre varios números a la vez. Así tenemos el 630. El 630 es un número que es divisible entre 2 porque termina en 0 y la regla me dice que el número puede ser divisible entre 2 si termina en 0 o el número par. Es divisible entre 3 porque si sumo sus dígitos me da 6 más 3 son 9 más 0 son 9. Es divisible entre 3. Es divisible entre 5 porque termina en 0 y la regla me dice que para que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Es decir, que este número 630, como hay muchos otros, es divisible entre 2, entre 3 y entre 5.